Buenos días de nuevo, mis niños bellos. El día de hoy vamos a trabajar en la asignatura de matemática con el contenido tipos de ángulo. Recuerden poner en su cuadernito siempre el contenido, ¿verdad? Y la fecha. Nosotros en las clases anteriores habíamos visto, el día de ayer trabajamos lo que es la medición de ángulo y la construcción de ángulo. La tarea era la página 197, donde ustedes iban a hacer uso del transportador para medir los ángulos que estaban ahí. En la medida, vamos a hacer una pequeña revisión, ya le vamos a ir diciendo las medidas, ustedes van verificando si es la correcta. Recuerden que tienen que tener su estuche geométrico para realizar esta actividad. En la medida del ángulo A, el ángulo mide 40 grados. En el ángulo B mide 25 grados. En el ángulo C mide 70 grados. En el ángulo D 165 grados. El ángulo E 115 grados y el ángulo F 160 grados. ¿Okay? Entonces, en la página 199 les voy a dejar esa tareita donde ustedes van a construir ángulos con la medida de 38 grados, de 100 grados y 130 grados. Ayer en la pizarra nosotros trabajamos esta tareita, ¿verdad? Ahora vamos a conocer los tipos de ángulos que hay. ¿Cuáles son los siguientes ángulos mide más de 90 grados? Dice, ¿cuál de los siguientes ángulos mide más de 90 grados? Vamos a ver en la página 200 ahí. Está el primer, dice que tiene una medida de 45 grados, el segundo una medida de 100 grados y el tercero una medida de 90 grados, el tercero. Dice, anote la medida de cada ángulo en el recuadro correspondiente, ya se los mencionaba, y después decía, escribe la respuesta de la pregunta. ¿Qué decía la pregunta? ¿Cuál de los siguientes ángulos mide más de 90 grados? Entonces es el segundo ángulo, porque mide más de 90 grados, ¿verdad? Vamos a ver en el aprende. Ahí, según la medida que tenga los ángulos, se puede clasificar. En ángulo agudo, dice que el ángulo agudo mide entre 0 a 90 grados. Aquí tenemos un ejemplo y en su cuadernito también en su libro tenemos un ejemplo de un ángulo que mide 51 grados. Después dice, el ángulo recto mide 90 grados. Exacto, ¿verdad? Entonces, este es el ángulo recto que mide 90 grados. Y el obtuso mide entre 90 y 180 grados, que tenemos ahí en el libro de texto mide 152 grados. Ese es el obtuso. Entonces, ¿cómo se clasifican los ángulos? En agudo, recto y obtuso. Aquí voy a presentarles también, vamos a realizar esta actividad práctica. Voy a compartirle pantalla para realizar una actividad práctica aquí. ¿Okay? Vamos a hacer esta actividad. Vamos a dibujar el ángulo. Dice aquí. Dice que el ángulo agudo mide entre 0 a 90 grados. Es este, ¿verdad? Mide entre 0 y 90 grados. El ángulo recto mide 90 grados. Yo hago un ángulo que es recto. Ahí está. Este es el ángulo recto que mide 90 grados. Y este es el ángulo obtuso que mide más de 90 grados. Entonces aquí está este. Miren. Ese mide más de 90 grados. Y ahí lo tenemos. Ok, vamos a realizar las actividades prácticas de la página 201. Dice, marque con un check la opción que complete correctamente cada oración. Inciso A, el instrumento que utiliza para medir ángulo es, pregunta, ¿la regla? ¿Será la regla que voy a utilizar para medir los ángulos? ¿O será la escuadra? ¿O será el transportador? Ayer ustedes me preguntaban eso. Profe, ¿con la regla puedo hacer la medida de los ángulos? No, ¿verdad? Tengo que utilizar el transportador porque es la que me va dando la medida exacta de los
ángulos. La unidad de medida de los ángulos es el centímetro, el grado o el kilogramo. Entonces ayer yo les decía, es el grado. Vamos a realizar la actividad 2. Dice la actividad 2. Asocia cada tipo de ángulos con su característica. Tenemos ahí ángulo agudo, ángulo obtuso y el ángulo recto. Dice que mide más de 90 grados, mide más de 0 y 90 grados, mide más de 90 y menos de 180 grados. Entonces vamos a realizar esta actividad práctica. A ver, el ángulo agudo, ¿cuál es? Muy bien, el ángulo agudo dice que es el que mide más de 0 y menos de 90 grados, ¿verdad? Excelente. Ahora vamos a ver el obtuso. ¿Cuál era el obtuso, chicos? Es aquel que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. A ver, vamos a ver el siguiente. El siguiente es el ángulo recto. El ángulo recto, el que nos queda, es el que mide 90 grados. Excelente, muy bien. Entonces ya sabemos en el ángulo agudo el que mide entre 0 a 90 grados, el ángulo recto el que mide exacto 90 grados y el ángulo obtuso mide entre 90 a 180 grados. Dice después la tercera actividad, marque con un check el ángulo recto. ¿Cuál es el ángulo recto? Ahí vemos con el transportador el ángulo recto, miremos la teoría que dice el ángulo recto, es aquel que mide 90 grados. ¿Cuál es el que tiene 90 grados? Tiene que partir de 0 a 90 grados. Todos terminan en 90 grados, pero no todos comienzan de 0. Vamos a ver, el inciso A dice que está de 0 a 90. Ahí tiene una medida de 90 grados. En el segundo no tiene 90 grados. De 40 a 90, ¿cuánto tenemos? 50 grados. Y en el tercero tenemos uno que comienza de 45 y termina en 90. ¿Cuánto mide ese? 45 grados. Entonces, la respuesta correcta es el inciso 1. Entonces, de manera individual, ustedes, con la ayuda de su papito y mamita, me van a hacer las actividades prácticas de la página 202 y la 203, ¿ok? Ahí van a escribir en el cuadro si es obtuso o es agudo, esas dos imágenes. Después, en el inciso 5, si van a dibujar las manecillas de cada reloj, de modo que formen ángulos indicados. En el primer reloj tiene que dar la hora y que dé un ángulo obtuso. En el segundo, un ángulo agudo y en el tercero, un ángulo recto. Después van a dibujar a una persona, porque ya también nosotros podemos formar a través de nuestro cuerpo las medidas de los ángulos 90 grados, igual a 90 o mayor que 90 grados, ¿verdad? Y en el 8 ustedes me van a escribe el tipo de ángulo según su medida, si obtuso, si es agudo o si es recto. El inciso 9 lo vamos a hacer de manera general también con la ayuda de papá y mamá, ¿ok? Entonces, esta tarea yo la voy a revisar en la siguiente videoconferencia. Tengan un lindo día, bendiciones y se me cuidan siempre.